Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes una vez más? Los quiero invitar aquí a Puro Café, este maravilloso establecimiento ubicado en el corazón de Valparaíso, como siempre les digo, para ubicarse frente a la Plaza Victoria y a la Biblioteca Santiago Severín está este establecimiento que es como venir a catar vino, imagínese usted, que tiene distintas cepas, pero es el caso del café. Café de Arabia, café de Colombia, de Brasil, de Perú, cepas de todos lados del mundo que se degustan al mejor estilo aquí en Puro Café. Un lugar patrimonial, visitado por la cultura, los empresarios, y al amparo de este maravilloso mural del maestro Valdivia, y con grandes invitados. Hoy vamos a tener a un invitado de la cultura, Pablo Tello, escritor, ya con toda una trayectoria, partió haciendo unos cuentos corporativos y ha sorprendido con temas de la navegación. Uno de ellos, El alma de Rosetta, pero ya les presento los libros y vamos a presentar y a saludar a Pablo. Un gusto, muy bienvenido a nuestro café. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece el establecimiento? El entorno es maravilloso y lo que se siente, el aroma, te transporta. Es decir, perfume. Es un perfume impresionante. Realmente el lugar es muy rico, muy agradable. O sea, yo creo que para una de tus próximas novelas, como El alma de Rosetta, podría ser una de las locaciones. Una de las locaciones sin ningún inconveniente, Alma de Rosetta 2, que ya conversaremos más adelante. Yo creo que es un punto vital, un punto de encuentro para seguir el hilo conductor. Bueno, y retomando lo que les decía, esto es hablar de un escritor de grandes navegaciones. Una de ellas, El alma de Rosetta, que es una nave espacial, una sonda espacial enviada hasta un cometa más allá de la galaxia, ya les va a contar él. Y el otro, Puente de Oro, un libro donde relata algo maravilloso. La primera gira de un buque de instrucción, en este caso la Baquedano, hacia el Asia, que abrió y fue pionera en todo esto, lo que iba a ser después la era del Asia-Pacífico, con detalles históricos que él fue descubriendo con uno de los hijos de uno de los tripulantes de esta embarcación. Pablo, ¿cómo nace esta vocación de escritor? Bueno, la vocación generalmente uno dice si nace o se hace. La verdad es que uno lo va descubriendo con el tiempo. Inicialmente uno siempre tiene la sensación o esa urgencia, quiero escribir, quiero pintar, quiero dibujar, no lo sé. Pero en mi caso era escribir, en el fondo botar algo que uno tiene adentro muy oculto y por vergüenza generalmente no lo hace. Y gracias a una amiga que si me está escuchando en algún minuto, Constanza, ella me llevó al Círculo de Escritores. ¿Constanza cuánto? Briñoles, una gran amiga. Mira. Ella me llevó al Círculo de Escritores, me presentó y ahí las coincidencias en la vida de la mano un marino, un gran caballero ya jubilado, el comandante Martín, un tremendo poeta, me presentó al Círculo. ¿Que fue directivo él? Martín sí, debe haber sido directivo en aquellos años. Ahora está retirado, pero no retirado las letras, porque de poesía muy pocas veces he visto algo mejor que él. Primera conclusión, la marina, la navegación y las letras van de la mano, ¿no? Absolutamente. Bueno, y ahí tuve que presentar mi primer cuento, que ya la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el primer cuento, pero era una sola hoja, todo temblando, parado ante escritores antiguos, ya con mucha experiencia. Y bueno, pues bien, me solté y me acogieron como un... Tal vez un primer consejo para mi hija Fiorella, que está mirando, me lee sus escritos a mí, para tantos jóvenes o jóvenes de 90 años, no importa la edad, que quieren ingresar a este mundo, atreverse, ir, rozarse. Perder el miedo a leer en público, perder el miedo a escribir en público. Es decir, uno tiene que ser como es. Obviamente va a cometer errores, va a adolecer de fallas, va a tener fallas, pero para eso estás en un círculo de escritores en el que uno se va moldeando. Mucho ayudan los talleres de literatura, mucho ayudan y a uno le van sacando la sangre. Que te den otras opiniones. Y que te hagan criba, vulgarmente dicho, con opiniones, porque muchas veces uno puede decir, me dan bonitas opiniones, mira, me para tratan tu bien. próximo libro, Pablo, aquí viene llegando este manjar de los Gracias. dioses para que tú puedas tener
y disfrutar del aroma y del sabor. Mire, les quiero contar una infidencia a los televidentes. Él es todavía también corredor de propiedades, quería escribir. ¿Y qué mierda hago?, dijo. Se le ocurrió una idea genial. Habló con sus amigos y hizo esto de los antiguos mecenas. ¿Se acuerdan que ayudaban a los artistas, los condes, los ricos? Recurrió a sus amigos y le dijo, me pagan un sueldo durante un año y yo voy a escribir una novela. Y los amigos le dijeron, como lo conocían, adelante, Pablo. Bueno, eso es lo que yo le llamo el mecenazgo compartido. En la época de los romanos existía un caballero que se llamaba Plinio Maecena, y él tenía ese espíritu gregario de ayudar a los artistas. Acogía a los arquitectos, a los pintores, a los dibujantes y a los escritores e historiadores. Y le decían, usted haga su arte, yo lo mantengo, entre comillas, usted me retribuye con su arte, pero yo me encargo de sus cuentas. En esta época sería la luz, el agua, los gastos mínimos. Por eso hay tantos cuadros de la esposa del empresario. Exactamente. Entonces, estos grandes amigos que me gustaría mencionarlo, Rodrigo Evia, Marcelo Dip y Francisco Romeo, grandes amigos, me acogieron. Menciónelos de nuevo. Rodrigo Evia, Solería El Cóndor, antiquísima, una de las más antiguas de Valparaíso y creo que de Chile. Marcelo Dip, que no lo conoce, Alfombras Dip, gran amigo también. Y Francisco Romeo de Viajes Romeo, que está acá en la Avenida 2 Norte. Y ellos te dijeron, te pagamos el sueldo. Así es. Y te ponía a escribir. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me tenía que liberar porque estoy entre dos mundos. Oye, espérate, una fórmula para los cabros ahora, Sí. los que quieran hacerlo podrían atreverse. Pero obvio, o sea, que contacten gente que crean en su proyecto. Primero hay que tener el proyecto. Y con el proyecto tú tienes que convencer, porque los empresarios son gente muy activa, con poco tiempo, y tienen que sentir el proyecto como de ellos. No solamente que sea tuyo, sino que tú tienes que transponerlo hacia ellos, que ellos lo acojan y que ellos crean. Una vez que ellos creen, son dispuestos. Leer, tú creas al tiro y te das cuenta del virtuosismo de la vocación. Mira, ya me están leseando ahí todos mis amigos los marinos. Ya, pues Atilio, apúrese que queremos saber acerca de esta epopeya, de este primer viaje de instrucción de nuestra Armada hacia el Asia-Pacífico en el año 1900, cuando partía el siglo pasado, y que tú has titulado Puente de Oro. Cuéntame de este libro que lo tenemos aquí en la mesa, de esta maravillosa travesía histórica y por qué tan importante. Puente de Oro partió, creo que en base a una sincronía de hechos. Un gran amigo mío, Gabriel Bahamonde, que es el coautor... Perdón, ¿existen las casualidades? No, la causalidad. Causalidad, ¿cuál es la diferencia? Causalidad podría decir el destino, yo no creo en eso, yo creo causa y efecto. Es el karma que uno tiene. Son las oportunidades. Que uno tiene que reconocer. Esa es la diferencia que hay. Uno tiene muchas oportunidades, pero nunca sabe reconocerlas, porque a uno nunca le han enseñado a reconocerlas. Aprovecha las oportunidades. Exacto. Ese sería el mensaje. Y reconocerlas, porque uno nunca las ve. ¿Cómo saber cuándo? Uno nunca las ve. Porque nadie, por ejemplo, cuando uno nace, cuando es papá, nadie le enseña a ser papá. Uno aprende en el camino. Algunos se arrancan. También. Pero a lo que voy yo es que la causalidad, el efecto, las oportunidades, uno con el tiempo, yo creo que con la edad, uno va aprendiendo a reconocerlas. ¿Tú te encontraste con el hijo de un tripulante de la Baquedano? Él es un amigo mío por 43 años y fuimos compañeros de colegio, y él estaba en Hong Kong. Él trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores, era auditor de IRECOM, y lo invitaron a visitar la tumba de un cadete que falleció en este viaje, que era el cadete Carlos Krugmonen. En Hong Kong. En Hong Kong, y está enterrado ya desde el año 1900. Nadie sabía. No, el ambiente naval lo sabía, los que han viajado a la Esmeralda lo sabían, porque es un viaje, cuando van al Asia, es un viaje obligado, es un hito visitar la tumba del cadete. ¿Qué pasó? Este amigo mío lo invitaron a visitar la tumba de este cadete, el cónsul chileno en aquel tiempo, Mario Artaza, y el embajador, que no recuerdo su nombre. Amigo mío Mario, fue periodista. Exacto. Hizo su práctica aquí en el Mercurio, gran hombre. Gran hombre, muy proclive a la navegación, a la marina. Y él le dijo, ¿sabes qué? No disponemos de ninguna foto, este viaje no existe, hemos buscado en Chile, la Divan, museo, etcétera. Y Gabriel le dijo, mira, pero si yo tengo fotos, mi abuelo fue teniente instructor de este viaje y este caballero sacó fotos. Un tesoro escondido. ¿Cuántas fotos? 144. Y estaba el testimonio gráfico. Eran 5 álbumes de fotos que estaban dispersos en las casas de hermanos Gabriel Bahamonde. Y Por ejemplo, la tumba de este marino. Está la tumba de este marino. La tripulación. La tripulación completa.
los boxers prisioneros, porque fue una época que ya les voy a La relatar. revolución de los boxers. La revolución de los boxers, en la época que San Francisco se transformó en la perla del Pacífico, en la época de la peste bubónica, en la época de muchas cosas. Y cuando nuestro país, ¿cómo era en el Asia-Pacífico? Bueno, Chile era un país poderoso, entre comillas, porque teníamos el oro blanco, que era el salitre, teníamos los resabios del oro blanco, que era el salitre, y no podíamos dar el lujo de mandar a construir un buque nuevo. No comprarlo de segunda mano, sino nuevo. Tuvimos una de las fragatas más grandes que hubo. Bueno, tuvimos el acorazado Almirante Latorre, que es una historia posterior, que fue el buque más poderoso que existió en todo el Océano Pacífico en aquel instante. Chileno. Chileno, hasta Estados Unidos nos tenía respeto. ¿Y ese se metió con los japoneses también? Fue construido por los ingleses, pero fue en la época de la Primera Guerra Mundial y fue requisado inmediatamente para combatir. Y después se lo volvieron a Chile. Combatió en la batalla de Jutlandia, tuvo impactos en su coraza y obviamente tuvo su bautismo de fuego. Y después Chile obviamente lo recompró y lo trajo a Chile con una flota. Mira las coincidencias de la vida. Una flota comandada por Gómez Carreño, un almirante Gómez Carreño, pero el comandante de este buque en la torre era el dueño de las fotos originales. El dueño de las fotos originales, el teniente primero Braulio Mamón de Montaña, después fue comandante en la torre. O sea, todo un rompecabezas. Volvamos a la Baquedano. Volvamos a la Baquedano. Baquedano. Tu libro. Él me llama a las 4 de la mañana de Hong Kong, me dice hay que hacer este libro, y yo lo empecé a construir. Más que nada hubo que investigar muchísimo. Era del viaje de instrucción como Claro, el que hace ahora vamos al contexto. la Esmeralda, para que ustedes se Exacto. imaginen, pero lo hacía otro buque escuela. Un buque escuela, la corbeta General Baquedano, que era un buque a hélice, obviamente, que tenía dos opciones, navegar a vela, a viento, o navegar con motores a vapor. Toda una proeza para esa época. La verdad es que la mayor cantidad del viaje, el 80%, se hacía a vela, porque era un buque de instrucción y los grumetes y guardia marina debían aprender. Y ese viaje fue un periplo que duró, si no me equivoco, 324 días, no me acuerdo la cantidad de miles de millas, casi un año, fueron 11 meses de navegación, y abarcó los puertos desde, bueno, siempre los buques parten en Talcahuano después de un carenado, un arreglo, Isla de Pascua. En Isla de Pascua fallece el primer tripulante, porque no solo falleció uno. Piense que en una época que no había medicina, no había GPS, no había internet, no había teléfono, no había nada, era todo en base a cálculos matemáticos, a compás magnético, en fin, a guiarse por las estrellas. Y desgraciadamente un tripulante resbaló de cubierta y cayó en la noche en el trayecto a Isla de Pascua y falleció, Zoilo Garrido. O sea que tú de alguna manera estás rindiendo también un homenaje, un recuerdo patrimonial a todos estos hombres. Estamos sacándolo del recuerdo, pidiéndole las disculpas pertinentes por molestar en su descanso, pero yo pienso que debían ser conocidos porque fueron héroes en tiempos de paz. Nos estaba contando cuántos puntos importantes tocó el viaje. Bueno, después de la Isla de Pascua siguieron hacia Esquimal, que es el actual Vancouver de Canadá, que es lo que era la antigua Columbia Británica. En esa época todo el mundo era británico, la mayoría, la India, China, Nueva Zelanda, Australia, lo A ver, espérate, me perdí, se fue para el norte el barco. hacia arriba. Pasó México, Estados Unidos y Por llegó fuera, por Alaska, fuera. por decir. Un poquito antes de Alaska. Antes de Llegó Alaska a Canadá. estaba Canadá. Estaba Canadá y estuvieron un tiempo ahí y pasaron ciertas cosas, algunas chances de la tripulación, algunos un poquito revelados, porque se están relatadas en el libro. Y toda esa parte sabrosa de la historia ya traté de detallarla. O sea, es lo que ahora cuando hablan del Asia-Pacífico, y por eso se mete Estados Unidos, Canadá, China, o sea, todos los países que van a esta cuenca, este buquecito hace más de un siglo empezó a horadar este camino. La verdad es que se transformó en nuestro primer embajador en ese sentido de poder establecer contacto un poquito más directo. Siempre la Armada chilena, siempre tuvo contacto con la Armada británica y con algunos puertos, pero de una forma tan oficial y tan contundente como este, yo creo que es la primera. Oye, ¿es cierto que nuestra moneda, el peso, no sé lo que era el escudo, era algo así como el dólar en un tiempo? Sí, era muy valorado en aquel minuto, yo creo que producto ¿Era de lo una mismo. moneda de intercambio internacional? A nivel de marítimo yo creo que sí, y o sea, en el fondo no tengo la base para sustentarlo, que sí, pero por lo que yo he escuchado a muchos marinos, sí. ¿Qué descubres en este relato? Bueno, sigamos con el itinerario. Estamos para en San no perder al Francisco público. y en San Francisco pasa algo bien especial. San Francisco era un puerto lleno de buques vacíos, porque generalmente la mayoría de la gente que llegaba a San Francisco, una perla, tomaban un pico, una pala y se iban a la Fiebre del Oro de California. Entonces dejaban los buques botados. Entonces generalmente existían lo que eran las casas de trato y reclutaban a todos los buques nuevos que llegaban
¿Cuánto te paga la Armada chilena? 100.000, ya. 500.000 y te subes a mi buque, puede ser un buque colombiano, holandés, lo que sea. Y se lo llevaban a alta mar, y en alta mar, si te he visto, ni me acuerdo, rompían el contrato. Oiga, pero usted me ofreció 500. Y yo ya deserté de mi tripulación. Sí, pero ya no, ya pues estamos en alta mar. Una suerte de esclavitud, de secuestro. Absolutamente. La Baquedano perdió 14 tripulantes más un guardiamarina. Chilenos que se tentaron con esta oferta. Y de hecho la Armada Británica después le advirtió, una capiti. Este buque fue comandado por el último héroe de la Guerra del Pacífico del combate naval de Iquique, que era Arturo Wilson. La Baquedano. Arturo Wilson fue uno de los que cayó al mar en el combate naval de Iquique, lo rescató Grau y estuvo preso un año, prisionero de guerra en Perú, y después fue devuelto mediante un canje. Oye, o sea que esto es un verdadero tesoro lleno de sorpresas. Bueno, estamos en San Francisco. Estamos en esta parte del Pacífico todavía. Bajamos a... De ahí hace una línea recta hacia Hawái. Hawái había tenido la tragedia de la peste bubónica, habían quemado barrios enteros, habían depositado todos los cadáveres en una playa aparte. Y obviamente la peste bubónica, la peste de las ratas, era una fiebre, una peste. Recordar al público, reiterar, el año 1900. Estamos hablando del año 1900. O sea, el año cero del siglo XX. El primer año, el año cero, o sea, ahí partíamos. Y después siguieron viaje hacia Nagasaki, Japón, el sol naciente. Ya. Después se siguió a Puerto Yokosuka. Ahí en Japón, bueno, se encontraron con un mundo distinto, muchos tripulantes, algunos marinos ya antiguos que quizás lo habían visitado, pero era otro mundo, totalmente nuevo para ellos, y era un regalo de Dios estar ahí. ¡Qué experiencia para nuestros marinos! ¡Qué riqueza! Piense que la tripulación o la gente de mar era gente común y corriente, muchos no sabían leer, los guardiamarines eran oficiales, eran más preparados, pero la gente de mar era la gente con bonomía, es decir, eran bonachones, eran campechanos, eran como los campesinos de antaño. Hay unas fotos muy bonitas en tu libro. Muy lindas fotos de ellos, que en el fondo tú sabías que podías confiar en ellos. Piensa que es un año viajando con ese tipo de personas, es un año entero, entonces obviamente la relación humana tiene que ser muy fuerte y la disciplina tiene que ser severa. Obviamente a Wilson no se lo podían arrancar para ninguna parte, se tenía que mantener. El aburrimiento, los cambios climáticos. Imagínense que uno viaja ahora y viaja pegado con el teléfono celular y conectado a la red siempre. En aquella época, ¿qué es lo que había? Las retretas de músicos, de la banda de músicos arriba del buque. Habían escritura, obras de teatro, cantar. Ese tipo de horas eran lo más entretenido. Después el viaje sigue hacia China. Acá en China hay un punto importante de inflexión porque la Baquedano llega justo en las postrimerías de la guerra de los Boxers. ¿Qué es lo que era la guerra de los Boxers? Ahí estaban todas las potencias del mundo que habían invadido China. Y los chinos se cabrearon. Estaban las legaciones extranjeras ahí. Lo que pasa es que los chinos estaban muy enojados con el mundo occidental porque estaban sometidos a una cosa que se llamaban los tratados desiguales, producto de la guerra del opio. En línea simple, Inglaterra producía opio en la India, que era su colonia, y lo exportaba a China, que era su colonia, y obligaban a comprar a cierto precio. Entonces los precios fueron terribles, draconianos, muy fuertes y las condiciones muy malas. Entonces hubo una sublevación, estaba la emperatriz Cixi y los púgiles o los boxers era como la facción armada de aquella... Pero un dato para los cabros que quieran saber más fácil, hay una película que se llama 55 días en Pekín que como que cuenta toda y grafica esta historia. Exacto. Muy bien. Entonces producto de eso se unieron los tratados desiguales y hubo un alzamiento. Seymour, que era el almirante inglés que estaba en Shanghái en aquella época, donde llegó la Baquedano, reclutó de todos los buques 2.000 soldados y fue a rescatar a esta gente porque se sublevaron los boxers, le cortaron la cabeza al embajador alemán y quemaron la embajada. Y todos ellos se fueron a ocultar al lado de la ciudad prohibida, en la ciudad amurallada. Él los fue a rescatar, no pudo hacerlo, se tuvo que devolver hasta que llegaron otras fuerzas occidentales a rescatarla. Pero justo llega la Baquedano 2 meses después de todos esos hechos. Y Seymour le relata todo a Wilson lo que había pasado. Y los chilenos, los tripulantes, los guardiamarinas, estaban, pero lo único que querían era combatir, era ojalá que lleguemos antes, ¿sí? Había toda una sensación. Es natural. Oye, y en líneas generales, ¿qué significó para nuestro país, para nuestra Armada, este primer viaje tan pionero de la Baquedano? En líneas generales, el hacer un viaje tan largo, en un buque nuevo, en mantener una disciplina tan centrada, yo creo que fue un éxito en todo sentido. El hecho de intercambiar comercialmente, comprar carbón, no comprarlo en China, ir a comprarlo a Batavia, que era más barato, porque después de China siguieron a Batavia, Filipinas, Singapur, volvieron para Australia y después regresaron a los paraísos. Fue como un escáner. Fue una vuelta completa
Y la verdad es que el intercambio comercial, yo creo que el primer intercambio comercial fue comprar carbón. El carbón, Mira. algunos, acá es más caro, acá es más barato, vamos hacia allá, fondeamos. Primeros indicios de este futuro libre mercado y apertura global. Por eso el libro se llama Puente de Oro. Porque, por eso mismo, porque en el fondo estableció una conexión. Da la sensación cuando algunos tripulantes veían la propela del buque, es decir, la espuma que va dejando Deja el buque, una estela. que dejando la estela, que estaba tejiendo una especie de madeja, una especie de puente. Como un camino. Como un camino. Entonces, en el fondo esa es la parte de literatura, la parte de la imaginación, en la cual ellos se sentían parte, o sea, lo llevaban enquistado en su sangre. Y el viaje cortó 3 días, o sea, yo me quiero hacer la capa, el primero que cayó al agua en Hawái, el segundo fue un pintor, Maximiliano Ramírez, que fue sepultado en el mar en San Nagasaki. Y las coordenadas de dónde fue sepultado en el mar están en este libro, y el que era teniente instructor, Braulio Lamonde, las anotó, y están ahí. Y el último cadete que murió, que fue Carlos Grusbonen, y fue sepultado en Hong Kong, también lo tomó, las coordenadas las tomó Edward Eastman, que es uno de los antecesores de don Agustín Edward del Mercurio. O sea que la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro país, los embajadores en distintos países, deben haber celebrado mucho tu libro. Exactamente, yo creo, y les gustó mucho. Mi amigo que trabajaba ahí, que ya no está, en otro rubro, valoraron lo que hizo él. De todas formas, tienen que haberlo valorado en todo su sentido, porque el esfuerzo que hizo él, la idea es genial y original, es mucho mérito de él. Oye, te quiero llevar a un libro que hiciste años antes que fue muy visionario, que se llama El alma de Rosetta, y que habla sobre una sonda espacial. Cuando tú escribiste, esta sonda iba en camino de miles de kilómetros por el espacio para tratar de posarse en un cometa. Así es. Y luego esto se produjo, me acuerdo, hace 2 o 3 años, no sé, llegó finalmente, y tú escribes una novela basada en este hecho. ¿Es como ciencia ficción? Ciencia ficción real. O sea, de esta navegación de la Baquedano del pasado, tú tienes esta navegación del futuro. En el fondo sí, hay 2 tipos de navegaciones. En el fondo una nave espacial navega, no vuela, navega. O sea, en el esos espacio no hay aire. Los futuros marinos. Los futuros marinos yo creo que están ahí, generalmente... O sea, la Escuela Naval Arturo Prat, ojo, para unos 200 años más prepararse ya para las navegaciones interestelares. Yo pienso que sí. O sea, este libro es un libro que para mí fue muy grato escribirlo, en el sentido de que fue una inspiración. Y mucha investigación. Muchísima. Yo no soy físico, no soy matemático, no soy historiador, y ya que estábamos hablando de consejos para la gente que quiere comenzar a escribir, un escritor siempre, pero siempre debe investigar. Siempre. Si no, lo que escriba, claro, puede surgir de su imaginación, puede pero ser ya no es la bueno. novela moderna. No, tiene que investigar. El lector moderno quiere datos concretos y reales. Exacto. Y a partir de esos datos tú puedes novelar y tú puedes generalmente vertir tu imaginación, vertir tu corazón o tu alma en lo que estás escribiendo. Tú le pusiste a esto alma de Rosetta porque te inspiraste en esa piedra que descubrió Napoleón en Egipto, que estaba escrita como en 3 idiomas y que permitió descifrar idiomas del pasado o lenguas del pasado. Mira, ¿algo así? Por coincidencia, tengo la piedra de Rosetta en miniatura en este instante, que después la podemos sacar. Te explico, la piedra Rosetta es una... En la época de Napoleón invadió Egipto. Sus egiptólogos, sus arqueólogos, en las excavaciones descubrieron una piedra de más o menos 70, 80 centímetros, que estaba escrita en 3 idiomas distintos, que eran demótico, jeroglífico y fenicio, si no me equivoco. Al conocer un idioma, los expertos pudieron saber cómo se escribían los otros y descifraron idiomas. Un ejemplo, nombras a Don Atilio Maquiavelo, director general de televisión XXX, en 3 idiomas distintos. Era un edicto de un faraón que nombraba superintendente a un subalterno en un puesto. ¡Qué fabuloso! Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Napoleón tuvo su Waterloo, lo perdió a manos del duque de Wellington, y esto llevó al Museo de Londres. Y en Londres los egiptólogos investigaron más y descubrieron este detalle. Adelantándome, este nombre del alma de Rosetta es porque esta sonda vendría a ser como una piedra Rosetta en el espacio para que la puedan descubrir habitantes de otros lugares del universo.
Lo que pasa es que la piedra Rosetta fue el pato silabario de esa época y la sonda espacial Rosetta es el pato silabario de esta época. ¿Por qué llamaron Rosetta a la sonda? O sea, si llegan extraterrestres a ese cometa, encuentran esta sonda, ¿podrían descifrar y comunicarse? Mire, podría ser, pero lo que pasa es que hay que ver el objetivo de la sonda. El objetivo de la sonda es aterrizar, que ya lo hizo, sobre la superficie de un cometa. El cometa se llama... ¿A cuántos kilómetros? ¿A cuántos? 800 millones de kilómetros. Oh, 800 millones de kilómetros en el espacio profundo. Claro. El cometa, lo pueden investigar, se llama Churyumov-Gerasimenko/P. Esos son los nombres científicos. Churyumov-Gerasimenko es el nombre de los descubridores rusos. ¿Qué es lo que pasa? El cometa, al aterrizar en la superficie, en la sonda, al aterrizar en la superficie del cometa, va a investigar muchas teorías. Porque los cometas dan vuelta a la galaxia. Los cometas son periódicos, generalmente se producen en dos lugares bien definidos. O sea, definidos. nosotros la agarramos ahí, pero esto se va a ir... Sigue viajando. Por ejemplo, Halley, el cometa Cocteau, en fin, y muchos más están en una zona que se llama la nube de Dor o el cinturón de Van Clipper, en los extremos del sistema solar. Y son periódicos que están viajando cada 80, 100, 1000 años, no lo sé. Este es un cometa periódico que no sé si de 10 o 15 años. Obviamente fue calculado muchos años atrás. Pensar que esta sonda espacial fue lanzada en el año 2004 y recién logró aterrizar en el año 2014. 20 años después, ¿eh? O sea, 2014, o sea, 11 años casi. 11 años después, perdón. Vuelvo al principio. El objetivo de la sonda, al aterrizar en la superficie del cometa, es descubrir, investigar la teoría de la panespermia. Panespermia es una teoría muy conocida que dice que un cometa chocó con la Tierra, soltó un caldo de cultivo molecular y de ahí provenimos nosotros. La vida. Investigar por qué la vida es zurda. A nivel molecular, las moléculas desechan las diestras y utilizan las siniestras. Y muchos experimentos más. Se calcula que toda la información que está transmitiendo la sonda a la Tierra tiene para 10 años de trabajo de la investigadora acá en la Tierra, de los científicos, para 10 años por lo menos. Entonces, es muy simple, es un pedazo de roca, la sonda se puso al pairo utilizando un tema marino, o sea, al costado, lanzó un aterrizador, el aterrizador se enganchó, un lander, y eso transmite la información a la sonda y la sonda hacia la Tierra. Entonces, obviamente era un tema científico muy fuerte, de física, matemática. Vuelvo a insistir, no soy físico ni matemático, pero los conceptos me gustan. Y yo lo quise novelar antes. Y lo novelé con 17 personajes, con una historia que parte desde Valparaíso y concluye en Valparaíso pasando por la Guyana francesa. ¿Estuviste en el Guillermo Rivera? Yes. Con mucho orgullo, los gatos radiosos. Porque su papá era carabinero, viajaba. Oficial de carabineros. Consejo para los temerosos y futuros escritores que no saben si dar este paso, porque siempre a uno lo desalientan en esto más que lo alientan. La verdad es que si tienen fuego interior no deberían desalentarse. Yo creo que lo principal es perderle el miedo a la vergüenza. Es decir, yo escribo esto, oye, pero súper penca, es malo tuyo, por así decirlo, vulgarmente dicho. Pero uno tiene que crecer en ese sentido. Nosotros en nuestro círculo, cuando leemos algo, oh, qué bien escribiste, te felicito. No, se te critica y ácidamente. ¿Por qué? Porque así uno crece. No hay otra forma. Y cualquier artista, el que sea, pintor, escritor, escultor, cantante, tiene que estar dispuesto y sometido a la crítica y nunca enojarse por eso. Si no, es un mal artista. Pablo Tello Rosales. ¿Quilpueíno? No, soy viñamarino y ahora estoy viviendo viví en Quilpué un tiempo. O sea, viñamarino, quilpueíno, conconino, ¿y cuántos? 12 lugares más. Estuve, lo que yo recuerdo, Santiago, Talagante, Melipilla, Leu, Chillán, Valparaíso, Viña. Después de casado me fui a Antofagasta, volví a Viña, Quilpué. Chileno de corazón, de tomo y lomo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un brindis con este puro café. Muchas gracias. Y nosotros invitarlos a distribuir, a viralizar esta entrevista por la web, por la red, por Facebook, por WhatsApp, para que tenga la mayor repercusión. Un agradecimiento a todos los que nos siguen de distintos lugares del mundo. Ya en un futuro tendremos traducción del programa al inglés, pero veo que así hay todo en castellano. Nos siguen de varias partes. Así que, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también, estimados auditores y televidentes. Gracias. Puro café,
para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.